¿Esa que está ahí? Estaba chistoso. El número chistoso. ¿Cuál es? Entonces, esta semana lo que vamos a hacer, o sea, hoy día lo que vamos a hacer, claro, vamos a seguir viendo el ejercicio que estábamos viendo el sábado. Y hay una guía de ejercicios que preparé en el ABA para que podamos trabajar y practicar, ya que la próxima semana, la semana 12, es la evaluación número 2. Entonces, la próxima semana, a esta misma hora, estaríamos comenzando la evaluación número 2. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? La próxima semana y... ¿El sábado? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está? No, el sábado de Botín. Aquí, remoto, ¿vale? No, este es sábado. Sí, pues, sábado. Sí. No va a pasar. Este sábado. No, la próxima semana, no, era otra cosa. La próxima semana entonces tenemos la evaluación número 2 de Python. Ahí va a entrar todo lo que hemos visto hasta ahora, o sea, ciclos, funciones, condicionales, y eso más que nada, o sea, y las funciones ciclos condicionales, lo que hemos visto, el if, el while for y el after, las funciones. Vamos a repasar. Sí, o sea, eso es lo que... y eso, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario. No, mi seguridad. ¿Cómo se sienten para la evaluación? Bueno, la evaluación... ¿Ah? La evaluación va a consistir en desarrollar un caso que se le presente como fue la vez anterior en DFD, pero esta vez en Python. Va a ser en grupos de máximo 3 y va a ser también, se la doy el día lunes y la fecha de entrega máxima sería el miércoles en la noche. Las mismas condiciones, cambia el contenido. Entonces, en este caso, bueno, eso. También recordarse que la clase del sábado es online. ¿Cuántos días son clases online? ¿Ah? ¿El sábado? Son jueves, viernes y sábado. Ahí. ¿Alguno equivocado en eso? ¿Cuándo fue la votación, ¿Cuándo fue? El sábado y domingo. ¿Por qué tampoco? ¿Por qué dos días? ¿Revisaron si quedaron vocal de mesa? No revisaron, no quedaron ni revisar. Sábado y domingo. Actualizaron la... Sí, la semana pasada actualizaron la nómina. La Santa María tiene un online. ¿No? Ella tiene un online de también. ¿Por qué se me ocurre? La universidad. ¿Cómo era el tema de las condiciones? ¿Se me olvidó? Sí, Eran eran con correos. corchete. Las ligas. Sí, para no poner comas ni después todo lo que ponían de nuevo. Ah, pero en los print. Para El imprimir. print F. Sí, Sí, ahora vamos para a... poder anotarlo acá. Sí. Bueno, el sábado estábamos desarrollando un ejercicio que era este. No sé si lo recuerdan. No. Bueno, si no lo recuerdan, ahora lo van a recordar. Que era sobre, en este caso, adivinar un número y nos contaba las veces que habíamos ganado. ¿Cierto? Sí. ¿Y dónde está eso? Está como anuncio en el ABA. Ese era el anuncio. Ahí está el anuncio. El programa de Guadalupe. Oh, qué lento el internet. Entonces la idea es que lo descarguen y lo abramos en el Visual Studio Code para empezar a ver. Momento. ¿Usted habla de la guía de ejercicio o lo que No, primero el anuncio del ABA. Este es el ejercicio del día sábado. Ahí está. Programa de programación algoritmo? Sí. Garantía esencial. Cursos. Esto es- Entonces vamos a programar un router 5 con Python desde un servidor en Linux. ¿Qué? La verdad, ¿Qué va a hacer eso?
hay espacio. ¿Dónde está ese archivo que se en el correo? El anuncio, Packet Tracer, todo. Anuncios. El código de hoy. Claro, vamos a instalar Packet Tracer en un servidor Linux y vamos a programarlo en Python. Descargar. Y después con el DSL. Ya, entonces teníamos este código. Este código lo que hacía era generar un número al azar, adivinar un número. Para eso primero teníamos que importar la librería random. La librería random lo que nos permite es poder darle aleatoriedad a nuestros códigos, o sea, poder elegir número al azar, poder elegir palabras al azar, etc. Y acá también importamos la librería OS, que esta librería nos permitía poder interactuar con el sistema, ejecutar comandos del sistema, ¿cierto? En este caso, el CLS, para limpiar pantalla. Entonces, en este caso, veamos, ejecutémoslo para recordarlo. Démosle play. Está cargando. Anda lento y que Error de código. Así O un personaje que está ahí. No, este que está acá. bueno, viene nada. Ya está. Entonces esto lo que nos permitía era elegir un número al azar, un personaje de Star Wars al azar. Cosas súper relacionadas entre sí, ¿cierto? Sí. Entonces si yo pongo un número al azar, opción 1, con cero ganas de trabajar en el Visual Studio. Me dice adivina el número que estoy pensando. ¿Qué número? Dígame un número, del 1 al 10. La C. 10. 7. 5. El 1. 2. El 20. El 6. Ah, cuando todo. 3. El 9. 8. El 9. No me grande. Era 9. Han ganado una vez. Felicidades. Han ganado. Nos demoramos 13 veces en poder resolver el reto. Pero ¿cómo? Si son... Si Claro, son... bien. ¿Lo pusiste pleno, Somos pésimos. Ah, no me lo debería más. ¿Por qué no me lo voy a Sí, no fui repitiendo números. Y si elijo la opción 2, ¿qué hace? No. Me da un nombre de Star Wars al azar, en este caso solo. Si lo hago 9 me va a dar otro, Anakin. Y si pongo 3, salgo. ¿Eh? Entonces, en este caso, a ver. Como no trae mi computadora, ahí está. No trae mi No computadora. creamos la victoria. No lo logramos. Sí, compraba el doctor. Sí, está bien. Sí, pero no la acumulamos. Ya, Sí. bueno. Entonces la idea de esto era crear una variable que se llame victorias, que inicia en 0, esto es una variable global, y esto va a actuar como un acumulador, como un contador. Lo que va a hacer es contar las veces que nosotros ganamos en el juego. Aprovechando también voy a agregarlo acá abajo, que se llame derrotas. Igual a 0, ¿cierto? Para contar las victorias y derrotas de forma global. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tuviéramos más de un minijuego, podríamos ver cuántas veces hemos perdido y ganado en total de todos los juegos. Entonces, en este caso, acá tenemos la función de número y en bajo azar, que lo que hace es generar un número al azar y adivinar si el número es correcto o no, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Y en este caso, acá nosotros le pasamos el parámetro victorias. O sea, esta función lo que nos pide es darle el valor de victorias. Luego, aquí abajito, lo que hace es, cada vez que el usuario gana, sumarle 1 a victorias. O sea, cada vez que el jugador gane, la primera vez va a empezar en 0, gana una vez, va a valer 1 y así sucesivamente. ¿Sí? El espacio entre el más y el igual no es necesario. No, no es lo mismo, puede ir todo junto o con espacio.
Depende de cómo te acomodes más a ti, del top de cada uno. Y después acá abajo tenemos la función return, que lo que hace es devolvernos el valor actual de victorias. Porque recordemos acá, por ejemplo, cuando yo puedo ganar acá y eso va a sumarle una victoria, entonces yo necesito devolver ese valor al resto del código para poder leer ese resultado. ¿Sí? Entonces, la función necesita darle el valor de victorias, que es el valor actual que va a estar corriendo en el código. La primera vez va a ser 0, pero si ya se ha ejecutado antes, ese valor puede ir variando. Y luego, la función número al azar aumenta este valor, dependiendo de si es que gana, y después te devuelve ese valor actual después de haberlo aumentado en caso de ganar. ¿Sí? Después nosotros acá abajo, en el menú principal, para poder llamarlo, nosotros necesitamos crear de nuevo la variable victoria, y esa variable va a tener el valor que nos devuelve la función número azar. Acá nosotros estamos llamando a la función número azar y estamos recogiendo el valor que nos devuelva en el return. Recordemos que arriba tiene un return, y este devuelve el valor de victoria. Este valor va a ser un número, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etc. Entonces acá nosotros creamos de nuevo la variable victorias y lo guardamos, y guardamos el valor que nos dé número-azar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces aquí nosotros recogemos de nuevo el valor actual, y acá también a la vez cuando invocamos la función le damos el valor actual. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros llegamos cuando el usuario selecciona opción 1, por ejemplo, la primera vez, victoria vale 0, ¿cierto? Entonces acá yo voy a ejecutar la función y le voy a enviar ese 0. Aquí yo le estoy enviando un 0 y aquí todavía no tengo nada. Yo le envío ese 0, la función hace lo suyo, gano, y ahora ese 0 se transforma en un 1. ¿Por qué? Porque esta línea que tengo acá le suma 1, ¿cierto? Entonces victoria ya no vale 0, sino que vale 1 porque gané una vez. Entonces, lo que hace la función victoria, o sea, la que hace la función número al azar, es devolverme ese valor, devolverme ese 1. Entonces, cuando la función termina de ejecutarse, ese valor que me devuelve se guarda aquí. Entonces, primero, yo la llamo, le envío el valor que tengo actualmente, la función se ejecuta y me lo devuelve acá. Y así se hace un ciclo infinito, cada vez que se llame. Entonces después, cuando yo acá recojo de nuevo ese valor, ya va a valer 1. Si yo le invoco nuevamente, acá yo le mando un 1, voy a ganar nuevamente, ahora va a valer 2, y acá me devuelve 2. Entonces victoria ahora vale 2. Si acá yo tuviera otro minijuego, y también le paso esa variable, yo le pasaría ese 2, y ese juego si también ganara, me daría de nuevo con el más 1, entonces un 3, y así seguiría aumentando esa variable. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la lógica de cómo funciona el acumulador? ¿Explotó la mente? Entonces, por ejemplo, acá voy a agregar otra opción al menú, un elif, opción igual 4, y acá en esta opción lo que voy a hacer va a ser mostrar el valor actual de victorias. Entonces aquí print F, para que sea más sencillo, por lo menos para mí, no sé. Has ganado aquí unos cochetes, victorias, espacio, veces. Entonces aquí nos va a decir cuántas veces hemos ganado. ¿Sí? Recordemos que esta forma de escribir el print, nosotros ponemos una F al comienzo, abrimos comillas y ponemos todo el texto y las variables en corchetes. Y de esa forma no tenemos que estar cerrando ni abriendo comillas a cada rato. Salud. Entonces, ¿alguna duda, consulta hasta acá? Probémoslo, veamos qué sucede. Yo lo voy a ejecutar acá, le voy a dar play. Bueno, acá el menú me da 3 opciones, pero ya sabemos que tenemos una opción 4, ¿cierto? Entonces primero voy a partir por el 4. Si yo pongo 4 me dice, ha ganado 0 veces. ¿Por qué? Porque la variable inició en 0. Entonces ahora yo voy a jugar, pongo 1 y me dice adivina el número que estoy pensando.
A ver, voy a ponerle 10. 9, 5. Ahí está. Ahí adiviné el número y me dice has ganado una vez. ¿Cierto? Entonces ahora si yo pongo la opción 4, ¿qué me va a decir? La opción 4 me dice has ganado una vez. O sea, se contó la victoria. Solo ejecuto de nuevo, por ejemplo, el 1. De nuevo un número, por ejemplo, no sé, el 7, a ver, veamos si el 7. No, el 3, 10. el 10. Era el 10, excelente. Entonces aquí me dice que he ganado 2 veces. Si lo verifico también con la opción 4, también me dice que he ganado 2 veces. ¿Por qué? Porque gané 2 veces, entonces me contó esa victoria. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la gracia de eso es que me permite poder generar por ejemplo, una variable global que sirva de contador y de esa forma esta variable va a ir contando los cambios que ocurren en nuestro código. Puede ser para cualquier cosa, en este caso, por ejemplo, lo estamos haciendo para un puntaje, pero también puede ser para otro tipo de cosas, por ejemplo, no sé, llevar la cuenta de cuántas veces se ha ejecutado una parte del código, llevar la cuenta de cuántas veces, no sé, una persona te escribe tal cosa, etc. O sea, ahí el único límite es su imaginación. Entonces ahora agreguemos las derrotas. Así como estamos contando las victorias, ahora veamos cuántas veces está perdiendo nuestro jugador. ¿Ah? Entonces en este caso, ¿Al día o...? ¿en cuánto iría ese número ya? Entonces en este caso nosotros a la función le pasamos el valor de victorias actual, ¿cierto? Ahora tenemos que pasarle también el valor de derrotas. Entonces aquí coma, derrotas. Y de esta forma aquí le estamos ahora pasando 2 variables a la función. O sea, va a funcionar con 2 parámetros diferentes. Victorias y derrotas. ¿Por qué sale distinto? Sí, porque todavía no lo hemos ocupado dentro de la función. Entonces te la pone como en ese color diciendo, me la estás dando pero no la estás usando. Algo falta ahí. Sí. Entonces aquí en este caso nosotros necesitamos sumarle 1 cada vez que el usuario pierda, ¿cierto? Entonces eso iría aquí, en el else. Porque en el else es cuando el usuario pierde, ¿cierto? De hecho, la función ya lo hacía de forma local, ya me iba contando los errores. Pero ahora lo que vamos a hacer es que sea de forma global, o sea, para todo el programa. Porque esta función de errores yo no la puedo llamar desde fuera porque existe solo en la función. Sí, es una variable interna. En cambio, nuestra variable errores es una función, o sea, es una variable global. ¿Se entiende ese concepto? Entonces aquí yo tendría que poner derrotas le pusimos. Derrotas más igual 1, ¿cierto? Para sumarle 1. Entonces de esta forma yo estoy sumando 1 a derrotas. Cada vez que el usuario pierda, esa variable va a ir aumentando en 1. ¿Sí? Y ahora esta función retorna el valor de victoria, ¿cierto? Entonces ahora yo también necesito retornar el valor de derrotas. Entonces aquí, coma, derrotas. Y de esta forma la función actualmente lo que hace es recibir 2 parámetros, el parámetro victoria y derrotas, que inicialmente van a ser 0 y después van a ir aumentando a lo largo de la ejecución de nuestro código. Luego, en el caso de que el jugador gane, le suma 1 a victoria, y en el caso de que el jugador pierda, le suma 1 a derrotas. Para luego al final de la ejecución, o sea, al final de que termine su función, me devuelve ambos valores con la cifra actualizada. ¿Sí? Ahora lo que yo necesito es capturar esos valores y enviárselos a la función, ¿cierto? Entonces acá yo tengo la llamada de la función. Y actualmente esta llamada lo que hace es capturar el valor de victorias y enviar el valor actual de victoria. Entonces ahora yo necesito, aparte de victoria, enviarle también el de derrotas y recoger el valor de derrotas. ¿Se le ocurre cómo puede ser? ¿Ah? Puede ser igual ahí como está con una coma o tendría que ser una lista ahí. ¿Ya? ¿Con una coma, tú decís?
Sí, podría decir como están hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué había dicho por ahí? No copiar ese Victoria, pegarlo abajo. Ya, sí. Existen varias formas. Una, por ejemplo, sería, como dice, copiar esto y ponerlo debajo con derrotas. Pero ¿qué pasaría en ese caso? La función se llamaría dos veces. Claro. O sea, se ejecutaría dos veces. Entonces, en este caso, la opción sería con comas, como dijeron. Entonces, aquí sería victorias, coma, derrotas. Entonces acá, en Python nosotros podemos poner dos variables y que esas dos variables tengan el mismo valor, por ejemplo. Ahí se puede colocar sin coma, ¿verdad? Porque, No, tiene que ser con coma. vale, porque si se deja un espacio, igual lo reconoce como dos variables. Sí, pero te va a dar error. Tiene que ser con coma, que la separe. Por ejemplo, acá si yo quisiera definir victoria y derrota, yo podría poner victoria, coma, derrotas igual 0, y ambas serían 0. Pero acá, en este caso, yo estoy creando la variable victoria y la variable derrotas. Y ambas van a tomar el valor de número al azar. Pero aquí viene el chiste, o sea, ambas no van a tomar el mismo valor. ¿Por qué? Porque victoria y derrota van a tener valores diferentes. Claro, son variables. Entonces acá tenemos que ver el orden en que nosotros le retornamos. Este orden va a ser el mismo en que llegue acá. Si yo puse, por ejemplo, primero victorias y después derrotas, acá cuando yo capture ese valor tiene que ser el mismo orden, victorias y derrotas. Si yo pusiera derrotas, coma victorias, entonces la variable derrotas tomaría el valor de las victorias, porque se entregan en el mismo orden que están declaradas. Lo mismo ahora, cuando yo envíe esos valores, cuando yo envíe aquí los valores, cuando llame la función, también tiene que ser en el mismo orden que la función la recibe. Entonces aquí, yo estoy enviando victorias, coma derrotas, ¿cierto? Y acá cuando yo llame a la función también tiene que recibirlas en ese mismo orden. Si yo las pongo al revés, los valores van a quedar invertidos, porque los envía en el mismo orden. ¿Eso qué significa? Yo acá, por ejemplo, podría poner en esta victoria y derrota cualquier nombre de variable, no importa, porque eso van a quedar capturados ahí y el valor que va a dar a la función no le interesa si el valor donde está mandando el dato se llama igual o no que el valor que está retornando. A ella le interesa que existan dos variables a las cuales entregarle uno y uno a cada uno el valor. ¿Se entiende la idea? Entonces, en este caso, ahora pasamos de tener una variable a tener dos variables. Acá vamos a recoger los dos valores, el de victorias y derrotas. La función nos va a entregar cada valor de forma individual, con cada valor diferente, porque puede ser, puedo tener diferente cantidad de victorias y derrotas, ¿cierto? Y después yo también le voy a actualizar esos valores de victorias y derrotas independientemente de cada valor. Siempre recordando el orden. El orden es crucial aquí cuando nosotros enviamos y recibimos datos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Entonces veamos. Si yo le doy play y por ejemplo, no, me faltó una cosa antes. Y acá abajito yo le voy a poner en la opción 4, printf, has perdido derrotas veces, ¿cierto? No se puede hacer con la misma línea. Sí, se puede. Yo también podría ver aquí y coma, no sé. De hecho, tengo una silla. De hecho, puedo hacer también un salto de línea aquí. Puedo poner una parte de n. Sí, porque me da error. Ahí. Y va a quedar con un salto de línea. No, se me da error. Que salga algo al lado. Entonces veamos qué sucede. Pero voy a agregar aquí también la opción porque me da todo que pongamos el menú y no tenga la opción. Eliga, muy bien, Eliga, es con J, ¿cierto? Sí. No sé qué estaba pasando el sábado. Ya sé. Y 4, ver puntuación. Erika acá. Ahí. Entonces, ejecutémoslo. Entonces ahora tengo las 4 opciones. Entonces voy a partir por la 4. Y me dice, has ganado 0 veces y has perdido 0 veces. Está bien, porque así comenzó. Entonces ahora si yo le doy 1, adivina el número que estoy pensando. Ya, ¿qué número? ¿7? Se equivocó. ¿Qué otro número? 5. 5.
Casi. Ganador. No, ganaba Juan Kim. Entonces ahora veamos la puntuación. Claro, en este caso nos dice que hemos ganado una vez y hemos perdido una vez. ¿Por qué? Porque la chutamos el segundo intento. No como otras veces que es como el 10º intento. Veamos de nuevo. 1. Voy a ponernos el 7, el 8, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 6. Entonces ahora, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos ganado? 2. ¿Y cuántas veces hemos perdido? Un montón. Una. Veamos si eso se está contando bien. Voy a poner 4. Y exacto, me dice, he ganado 2 veces y he perdido 9 veces. No, ahí sería 9-0. ¿Se tomaron en serio el término de la ruta? Entonces, si vemos en este caso, los contadores que hicimos están funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque nos contó las victorias. Cada vez que ganamos le sumó 1 y cada vez que perdimos le sumó 1. En este caso podemos ver que la función nos entrega los valores de forma ordenada, porque vemos que las victorias las guardó en victorias y las derrotas en derrotas. Veamos qué hubiera pasado si yo lo hubiera puesto al revés, solo por la ciencia. Entonces acá, por ejemplo, voy a poner derrotas y acá victorias, ¿cierto? Entonces, si vemos que la función me devuelve como primero victoria y después derrotas. Entonces, en este caso, el resultado de victorias va a quedar en derrotas. Veamos si eso funciona así. Le voy a dar play, voy a elegir el 1, voy a tratar de perder varias veces para que se note. No es que sea malo en el juego. Y ahí entonces ganamos una vez y perdimos 3, ¿cierto? Veamos, si pongo la opción 4, ¿qué nos dice? Y nos dice al revés, has ganado 3 veces y has perdido una vez. ¿Por qué? Porque ahí vemos que la función entrega los valores de forma ordenada. Sí, hay que tener en cuenta eso porque si no los valores van a llegar al revés. Entonces aquí lo voy a corregir. Victorias, derrotas. Entonces eso, ¿alguno tiene alguna duda, consulta? ¿Se entiende la idea del manejo de datos? En este caso, creo que importó al principio. ¿O es random? En el caso de que, por ejemplo, yo quiera importar otra cosa, por ejemplo, Lo voy a cambiar como errores. hablando en Lo lenguaje, llamaba como derrota. o sea, lo de el tema de la zona de Facebook, por tema temático. Sí, por ejemplo, acá yo podría poner import NumPy, por ejemplo. Que NumPy es una librería matemática. Ya, en el caso, por ejemplo, que yo no tenga el NumPy, NumPy, claro. es pip, install y Sí. se pone el nombre, ¿verdad? Exacto. Y ahí se descarga el... Claro, aquí por ejemplo, en caso de que no tengamos la librería instalada, nos vamos a... Si está con Zoom, no veo... Ah, sí, pues abajo. Sí. Ya lo voy a ejecutar mejor, que ahí me da una terminal. Claro, si yo quiero instalar una librería install, por ejemplo, Flask, que es una librería. Y ahí empiezo a instalar. Flask, por ejemplo, es una librería de Python que me permite hacer páginas web. Flask es con Flask puedo montar una página web completa desde el frontend al backend. Todo con Python. Eso es lo que. Ah, Sopa hermosa. ya. Y es para, por ejemplo, la página que uno le diga, toma la información y la descarga, por ejemplo, una base visual de la cantidad de palabras que uno le diga. Diferentes casos. Sí, sí, hay muchas librerías. De hecho, uno puede inventar su propia librería. Ah, la otra era lo mejor que decía que era más algo así. ¿Más? Ahí por sí, también está.
Sí, pues yo que no te... Rojo. Soy un envidioso. No, lo rojo. Qué horrible con el rojo. Es como si a la letra se pone naranja. Me morí. Acá, ahí está, más. Al Atari. Ahí habría que ver después o buscar en internet cómo funciona cada una de las librerías, porque cada librería tiene su propios comandos y propias funciones. Entonces ahí no hay forma de sabérselas todas, imposible. Cada librería funciona diferente. Entonces hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, comentario? ¿Qué les parece? ¿Se entendió la idea? Sí, ¿Sí? sí. ¿Seguros? Sí, no. ¿No? Muy bien. Nunca hay que dar nada por sentado. Claro. Te entendí. Algo lo tendrá. Sí. Ya, entonces saquen una hoja. El pseudo código. Ahí va a ser programar en papel. Nunca compiló. Ya, entonces, ahora la idea les toca a ustedes. Acá en el ABA, en la experiencia de aprendizaje número 2, les subí una guía aquí que dice guía de ejercicios en Python. Nosotros la iniciamos, iniciar intento. Esta guía no tiene nota, no es evaluada, pero deben subirla igual antes de la prueba. O sea, la prueba es el lunes, la idea es subirla antes de la prueba el domingo. ¿En qué parte de la está? ¿En qué parte está? En la experiencia número 2, ejercicio en Python. Sí, mejor ejercicio resuelto. Mejor ejercicio resuelto. Sí, también, como apoyo. Guía de ejercicios, intento. Pero tiene claro. Claro. ¿Ya se puede descargar la guía? Es para que aprendan, entonces así les sirve de referencia. Entonces aquí está la guía de ejercicios práctica en Python. Son 8 ejercicios. El primero de ellos es adivinar el número mágico, es algo que ya hemos hecho, de hecho lo acabamos de hacer, adivinar un número. No tiene mayor ciencia. No, pero me refiero a que ya lo hicimos, por eso. ¿Con cuánto? Entonces acá en la guía tenemos como el objetivo del programa, un resumen de lo que se busca que se haga, los puntos claves de cómo abordar el programa, por ejemplo en este caso para el ejercicio 1 de número mágico, es importante importar la librería random para que funcione. Y acá hay una guía de cómo, por ejemplo, hacer un número al azar, en ese caso del 1 al 100, por ejemplo. Que hay que usar los condicionales if y else, y hay un fragmento de código de ejemplo para que sirva de guía para hacer el ejercicio. Traté de hacer la guía bien didáctica, bien entendible. ¿Sí? Luego, la opción, el ejercicio 2, calculadora promedio de notas. La idea es escribir un programa que solicita al usuario notas, vaya poniendo las notas y una vez que el usuario termine de poner las notas, le dé el promedio del total de notas que entregó. Por ejemplo, si yo quiero poner 10 notas, pongo 10 veces las notas y después me voy a hacer el cálculo en base a esas 10 notas. La idea es que vaya calculando a medida que el usuario la vaya ingresando. ¿Se entiende cómo la idea? Pero ponte los dudosos. En la experiencia de aprendizaje 2, guía el ejercicio en Python. Abajito, hay un icono de una mochila al final. Entonces, ¿qué se busca, por ejemplo, evaluar con qué se busca con este ejercicio número 2? Es ver el uso de acumuladores, o sea, cómo se va acumulando las notas y ver a lo mejor las funciones con o sin retorno dependiendo del caso. Cuando se refiere a funciones con y sin retorno, se refiere al enviar y recibir datos, lo que hicimos hoy día. Por ejemplo, lo que hicimos hoy día de enviar los valores de derrota y victoria, esa sería una función con retorno de datos. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos enviando datos y nos está retornando datos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo hacerlo. Total más igual nota, cantidad más igual 1 para la cantidad de notas que va entregando.
un paso a paso de cómo abordarlo, por ejemplo, crear primero una función que se llama solicitar notas, después otra que se llama calcular promedio, y ahí enviarle los valores que calculamos. Y hay un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, en el caso de que el usuario nos entregue un enter vacío para poder detectar eso, un ejemplo de cómo poder detectar ese tipo de input. Luego el ejercicio 3 es un juego de piedra, papel o tijera, si no me equivoco también lo hicimos, también lo vimos por ahí. Entonces la idea es programar un juego de cachipún para los amigos, piedra, papel o tijera o cachipún para los amigos. ¿Y hay que hacerlo todo, no eso? ¿Ah? Hay que hacerlo todo, ¿no? O sea, si ya lo tienen, al final de cuentas esto es para practicar, es para ustedes. ¿Cómo? ¿Me entiendes? ¿Cómo practicas para la prueba? Va a ser relación, va a ser algo así. Contraseña del ejercicio. No sé, ¿Qué tal con contraseña? ¿En algún? no sé. Tener un programa que es No, no sé. Me dio risa. Yo. Ya, entonces acá la idea, obviamente salen los puntos clave, que sería la importación de librería, etc. Y hay un fragmento de código de ejemplo. Luego la 4, contador de vocales en una frase. La idea es hacer un programa que cuente la cantidad de vocales que hay en una frase cuando nosotros escribimos una frase. Entonces en este caso la idea sería esto, que nosotros por ejemplo pongamos una palabra en una frase, por ejemplo la mundo, y nos diga cuántas veces se repitió la vocal en esa palabra. Por ejemplo acá en la palabra hola mundo, la A aparece una vez en el hola, la O aparece 2 veces, una en el hola y otra en el mundo, y la U aparece una vez en mundo. Luego, generador de contraseñas aleatorias. Acá la idea es hacer un programa que genere contraseñas aleatorias según la longitud que especifique el usuario. O sea, si el usuario quiere una contraseña de 20 caracteres, va a poner 20 y le dice generar una contraseña de 20 caracteres aleatorios. Para esto, necesitamos usar la librería. Y la librería string. Esta es una librería nueva, no la hemos visto. O sea, no es nueva la librería, sino que nosotros no la hemos visto. Esta librería, la gracia que tiene es que proporciona constantes, proporciona caracteres en base a lo que nosotros le pidamos. Por ejemplo, tenemos la función string.axisLetters, que lo que hace es poder generarnos letras, todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto inglés, o sea, de la A a la Z sin contar la ñ. Luego, el string digits lo que hace es darnos valores del 0 al 9, los números, y el string puntation lo que hace es darnos todos los símbolos de puntuación. Entonces, claro, la idea de una contraseña sería que los caracteres a elegir de la contraseña sean la suma de string más dígito más caracteres. Todo eso, generado aleatoriamente con la función random, nos da una contraseña segura, ¿cierto? Entonces la idea es que se vea, por ejemplo, acá tenemos la función string y eso es lo que genera cada una de las opciones. Por ejemplo, la string.axis nos genera letras, la dígitos nos genera números y la puntation nos genera todos los símbolos de puntuación, el punto y coma, el slash, el signo peso, etc. Luego, simulación de lanzamiento de dados. Ya hemos hecho juegos de lanzamiento de dados, pero este es un poquito diferente la idea. La idea es que, por ejemplo, el jugador decida cuántos dados quiere lanzar y aproximar la suma que va a dar esos dados. Es como un juego de apuestas. ¿Alguna vez vieron Piratas del Caribe? ¿Sí? ¿No? En la escena ahí donde están jugando los dados con Davy Jones y como que tienen que adivinar la cantidad de dados que hay en la mesa. Ya, es como eso. Entonces aquí, por ejemplo, se marca, la idea es como, no sé, aquí la persona lanzó 1000 veces y espera que sume 7. Entonces aquí le dice la suma de 7 apareció 166 veces en los 1000 lanzamientos, una cosa así. ¿Cuál era? No sé. No sé. Luego el ejercicio 7 es un explorador de archivos simples. No sé.
Ahora se lo esperaba. Entonces la idea, el 7 es un explorador de archivos. Para eso vamos a ocupar la librería OS. ¿Por qué? Porque la librería OS sirve más que solo para limpiar la pantalla. Yo les dije que nos permite ejecutar comandos de sistema. Entonces en este caso la idea es un programa que nos muestra el contenido de los directorios. Entonces para eso tenemos la función os.listdir y nos muestra el contenido que tiene una carpeta. Entonces de esa forma podemos hacer un explorador de archivos y poder ir viendo qué cosas tenemos o no guardadas en una carpeta de nuestro equipo. Interesante, ¿cierto? Entonces ahí está todas las instrucciones para analizar y algunos fragmentos de código de ejemplo que les sirva como guía. Y por último el ejercicio 8, un control de inventario. Todos hemos jugado un videojuego alguna vez, ¿cierto? Jamás. ¿Jamás? Entonces en la mayoría de los videojuegos nosotros tenemos un inventario donde guardamos ítems, ¿cierto? En el Fortnite, claro, tenemos ahí las pistolas, en el Minecraft tenemos los elementos, por ejemplo, y así, un montón de ejemplos. Entonces la idea es que nosotros juguemos las listas, ¿recuerdan las listas? Que eran las variables donde teníamos los corchetes y podíamos tener varias cosas dentro. La idea es ocupar esas listas para poder generar un inventario. Entonces nosotros las listas, así como las creamos nosotros determinadamente, ¿se acuerdan cuando creamos la lista para elegir una palabra al azar? Por ejemplo, en el programa de Star Wars, teníamos ahí Leia, Solo, Anakin. Eso es una lista. Y así como nosotros las generamos con contenido, nosotros también podemos agregar o quitarle contenido de forma dinámica. Entonces nosotros, eso nos sirve para poder generar un control de inventario, por ejemplo. Entonces, el primer paso es crear una lista vacía. Por ejemplo, inventario igual corchete vacío. O sea, está vacío, no tiene nada. Y luego, si yo quiero agregar un objeto, tengo la función inventario.append, que el append lo que significa es agregarlo al final. Entonces, en este caso, agrega un objeto a la lista. Si ya tiene un objeto, lo va a agregar a continuación. Y así va a ir llenando la lista. Luego tenemos el inventario.remove, que lo que hace es remover un objeto. En este caso nosotros ponemos inventario.remove y en objeto ponemos el objeto que queremos remover de la lista y lo va a eliminar. La idea aquí obviamente, por ejemplo, es usar la función lower o alguna similar para que todos los textos queden igual y no haya problemas con la escritura. Eso es lo más crucial. Y la idea es que se ve... Te cambia todas las letras a minúsculas. Exacto, tenemos el lower que lo cambia toda minúscula, el upper que hacía Las cambia a mayúsculas. y el capitalice. La primera mayúscula y el resto. Exacto. Entonces ahí vamos jugando con las letras. Entonces la idea del control de inventario sería algo así. Por ejemplo, mostrar un menú diciendo si quiere agregar algo al inventario, si quiere quitar, mostrar el inventario o verificar si el objeto está. Entonces si la persona elige uno y quiere agregar algo al inventario, sería ingresa el objeto que deseas agregar, por ejemplo espada, y te dice el objeto espada ha sido agregado al inventario. Después si la persona elige 3 para mostrar el inventario, le va a mostrar lo que tiene guardado, por ejemplo espada o escudo. Y así sucesivamente. Entonces la idea de eso sirve para poder desarrollar lo que sería tal vez un inventario, por ejemplo, para un videojuego o para un programa que requiera ese tipo de contenido. Una espada y una cerveza. Entonces acá después al final hay unas notas así que les sirva como para poder entender algunos conceptos más teóricos. Ahí la recomendación es leerlo para que entiendan algunas cosas. Por eso una espada y una cerveza. Y ahí estaba la clave del archivo RAR, por si todavía no se habían dado cuenta cuál era. ¿Cuál es? No sé. Si me preguntan cuál es, no sé. Entonces, así, esa es la guía, no sé qué les parece. Está buena, Hay que hacerla. Mucho ejercicio, ¿está bien? ¿La prueba es como la parte de esto lo que vamos a hacer de ejercicio? Sí, la prueba va a ser un caso, como fue en el caso de la prueba anterior de DFD, y eso les va a decir así como, no sé, tal empresa o tal cosa necesita realizar un proceso, entonces la idea es hacer un script que cubra esas necesidades. Acá estos ejercicios, varios de ellos van a servir para poder hacer parte de ese ejercicio. Entonces la idea es hacerlo porque de esa forma van a poder abordar la prueba de mejor manera. ¿Sí? O sea, para hablar mejor hacer un puro script que hacer mucho de script, o sea, en ese sentido. Ahora, si quieren hacer algo con varios scripts, me dicen. Oye, Lata. ¿Qué es donde si van hola aquí? Esa es la idea de subirla. Esa es la idea de mandarla antes de la prueba. Puede haber ahí
Un cariñito. Un comodín. Comodín. Claro. Comodín. Se me puede correr el dedo ahí hacia arriba cuando esté poniendo la nota. Entonces aquí, en el archivo RAR que viene, están los... Más igual. Claro, nota más igual 1. Sí, oiga. Entonces acá también en la guía les dejé los ejercicios resueltos. ¿Para qué? Para que les sirvan de ejemplo, por ejemplo, si están haciendo un ejercicio y quedan pegados, pueden consultar ese para ver cómo hacerlo. O también les sirve como otro punto de vista, si ustedes lo hicieron de una forma, para compararlo cómo se podía hacer de otra forma. Recordemos que en la programación hay más de una forma de hacer las cosas. Entonces, la idea ahí les dejé los ejercicios también para que pudieran ir practicando, pudieran ir mirando. Ahora, por ejemplo, si lo descomprimo acá, que lo traigo para atrás, va a ver la contraseña. No sé. La contraseña es súper segura, que no sé cuál es. Sí. Y acá, a ver, escritorio. Acá están todos los ejercicios. Por ejemplo, ¿cuál creen que les complica más como para mostrarlo así ahora? ¿Cuál encontraron como el más difícil? ¿No? ¿Cuál era? Ese que no habíamos visto todavía, el de la librería. Ya. ¿Ese cuál era? El de generar la contraseña, ¿no? Sí. El de la contraseña es el 5. Entonces, por ejemplo, acá tengo el ejercicio 5. No sé, para... Entonces, por ejemplo, si yo este lo ejecuto, me dice ingrese la longitud de una contraseña. Si yo le pongo, por ejemplo, 20, ahí me genera una contraseña de 20 caracteres aleatorios. Entonces, ese es el objetivo. Si yo lo ejecuto de nuevo, me va a generar otra contraseña. No sé, por ejemplo, de 10, una más simple. Ahí tenemos como un ya. Pero todavía no olvida el número. No sé. ¿Oh, verdad? Buen punto, a ver. El anterior también lanzó letra y carácter. Ahí tiene el número. Ahí tiene 9. dos números. 4 y El 4 del 9. Sí, me ha apretado con los números. Es que, si lo pensáis, tenéis más posibilidades de caer en un carácter o una letra que en un número. Porque números son 10 combinaciones, son 10 opciones. Cambio letra y carácter son caletas. Son chilenes. Porque hay que pensar que las letras son en minúscula y en mayúscula. Son todas las combinaciones mayúscula y minúscula. Y bueno, ese es como un ejemplo del código de cómo se hace. Cortito. Ah, pero la importación. Ahí está. Como el spoiler, no quiero verlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto creen que sería el largo recomendado de una contraseña según ustedes para que se aseguren? 16. 16, 7. Sí, 12. Sí, por lo general se aconseja que sea sobre 10. Por ejemplo, yo personalmente ocupo caracteres de 20 caracteres aleatorios. Sí. Yo, por ejemplo, todas mis contraseñas son más o menos así. Todas mis contraseñas parecen un hash. Después se olvida. En que esa es la gracia, por ejemplo, yo ocupo aplicación de administrador de contraseñas. Entonces me sé una y ese después crea todas las contraseñas aleatorias en todas las páginas. Ahora se me olvida esa contraseña, pues digo todas las cuentas. Esa técnica me ha funcionado súper bien hasta que se me cierra la cuenta Google en la tele y tengo que estar poniendo la contraseña ahí con el teclado de la tele. Terrible. También, por ejemplo, a ver, otro que había aquí, para mostrarle cómo es, era el 7. Pero eran como de 50 caracteres las de ese juego. Por ejemplo, el 7, que era un explorador de archivos, la idea es hacer esto. Qué maravilla. Sí, durante el Mega Man era 12. Entonces acá, por ejemplo, yo lo ejecuto y me da todos los archivos que estoy en el directorio actual. Entonces, si yo acá, por ejemplo, le doy una carpeta, a ver, por ejemplo, la carpeta Picture, que es la 31, opción 31, me va a mostrar el contenido de esa carpeta. Tiene que ponerle el dedo del original. Claro, esto sería el equivalente a poner un LS, exacto. Si quiero volver acá, por ejemplo, no sé, 0. Y ahí me salgo.
¿Qué usted le dio? Entonces acá, por ejemplo, la carpeta OneDrive, la 30, yo le ejecuto, me da el contenido de la carpeta. Entonces esa es la idea, algo sencillo, un programa chulo. Es para que entiendan que se va a hacer eso también con la librería. Y por último, el otro que me llama harto la atención es el inventario. Ahora como salir del vino. No sé por qué me llamará la atención el Hagamos uno de cómo salir de ahí. guiño, guiño. Guiño, guiño. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, agregar un objeto, quitar un objeto, mostrar inventario y verificar inventario. Si yo, por ejemplo, pongo el 3, actualmente el inventario está vacío, ¿cierto? Entonces, si yo pongo 1, voy a agregar, por ejemplo, no sé, una espada. Entonces ahora si pongo 3, ¿qué me dice? A los celtas. Inventario, espada. Si yo aprieto 1 de nuevo, voy a agregar, no sé, una cerveza. Eso. Entonces ahora hago 3 y me dice que en el inventario tengo una espada y una cerveza. La opción 4, por ejemplo, sirve para verificar si yo tengo el objeto o no en mi inventario. Entonces en este caso hago una consulta y veo si está o no en el inventario. Por ejemplo, voy a ver si tengo cerveza. Y me dice el objeto cerveza está en tu inventario. ¿Qué dicen así? Claro, Con la espada y los otros. claro. Entonces ahora en 1, por ejemplo, ahí voy a agregar un break a mi inventario. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, el 3 me va a mostrar que tengo una espada, una cerveza y un break. ¿Cómo guardo un break? No sé, pero lo guardo. Igual la gracia de las listas, ojo, que no guardan solo palabras, también pueden guardar números. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1, puedo guardar el número 21. No sé, por poner un número. Si yo pongo 3, tal número. Puedo guardar tanto letras como números. O sea, sí, letras o palabras. Pokémon. No, número o palabra, ahí está. Y por ejemplo, en el caso que yo ponga la opción 4, que me diga verifico el objeto y por ejemplo, no sé, ponga diamante, me dice que el objeto diamante no está en el inventario. Esmeralda, claro. Entonces, esa es la gracia, ese es el objetivo de ese ejercicio. Poder ir manipulando ahí las listas para agregar, quitar o verificar objetos. Cada cerveza. Mujer sola. Mujer sola. ¿Todos azar? Entonces, esa es la idea. La idea es que la realicen, practiquen. Al final de cuentas, como les dije, esto no tiene nota, pero les sirve a ustedes para practicar, para poder soltar las manos en Python, para poder prepararse. Ahí, entonces, en este caso, la idea es que la realicen, la pueden comenzar a realizar ahora o realizarla durante la semana. Y el viernes, o sea, el sábado, cualquier duda, consulta que hayan tenido, la podemos ir viendo. Online, claro. Fortnite. No, hacemos la clase de Fortnite. Ahí. No le hago. No, tampoco se remoto. No le hago los chutes. Pero sí. Hagamos una en el Lego más amigable. Telefones Marín. Ay, pero bueno. Sí. Sí, lo tengo. O sea, bueno. Pero de chutes. Los chutes igual son. No, que igual la historia es buena. Entonces, Pero los teléfonos se estaban jugando en el parque cerca. sí, está bueno también eso. Entonces eso, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, queja. Buenísimo. ¿Sí? ¿Le gustó la guía? Excelente. Vamos a gastar después. Sí. ¿Esta es la idea? Si lo logramos. Después seguimos practicar. ¿Para 2 semanas más? Ya. Ya hay puesto uno. Ya, o sea, al final de cuentas, la verdad esto es para ustedes. Así que, Está bueno. si la hacen o no, en verdad a mí no me afecta en nada, le afecta a ustedes. Entonces, la idea es que la realicen. No. Vamos a apagar. Vamos a hacer las 10. Oh, qué buena hora. No pueden hacer en DFD primero el algoritmo y después pasar a la página. No, muchas gracias. Les sirve para entender la lógica del programa. Ya lo entendimos. Ya entendemos cómo era. ¿Y la podemos hacer en libro? Igual sí. Hay que hacer una forma también que pueda entender mejor el código, tanto para que el código lo entienda como para cualquier persona que lo vea, agregando triple comilla. Al inicio y al final. ¿Cómo lo has visto? No. Ya, le voy a hacer. Está bueno eso. Pero, ¿cómo tiene comida con eso al final? ¿De todo el código? Estudie. No, por ejemplo,
importa, ya por ejemplo, import mat, después de eso, al empezar todo, pone entre comillas, y ahora llega como las órdenes que... Ah, ya es como hacer un comentario, básicamente. Pero eso lo toma igual como información primordial del código. Ya. Ah, buenísimo. Sí. Y uno lee lo que entiende el tiro. Es como entiendo, ¿no? Pero... Eso, claro, el algoritmo, porque básicamente escribe el algoritmo. Pero tiene Cerveza y mujer solas para ser espartano. Eso. Lo que yo te Como no tiene. Ya. William Alarcón, Mauricio Alvarado, Sebastián Barrios, César Cariñanco, Cristian López, Luis López, Fabián